911. What is your emergency? Yeah, my name is Ted Escobar. Okay. Me and my wife were just found a dead body in our freezer. Dead body A freezer, in the freezer? a freezer of my friend. Imagina que un amigo te pide guardar un congelador en el sótano de tu casa. Dice que es temporal, pero pasan los días y un olor comienza a extenderse por toda la vivienda. Decides abrir el congelador, levantas la tapa, abres una de las bolsas que hay en el interior y lo primero que ves es un pie humano. Youngstown, Ohio. Shannon Graves tenía 28 años. Su familia la describía como una persona libre, cariñosa y profundamente amante de los animales. Su perra Molly ocupaba un lugar especial en su vida. Para Shannon no era simplemente una mascota, era parte de su familia. En 2016 decidió mudarse con su novio, Arturo Novoa. Desde afuera parecía una pareja normal, intentando construir una vida juntos. Pero detrás de las puertas del apartamento, las cosas eran muy diferentes. Las discusiones eran constantes. Los vecinos escuchaban peleas frecuentes y quienes los conocían sabían que la relación atravesaba problemas cada vez más graves. Con el paso de los meses, comenzaron a aparecer celos, desconfianza y conflictos que parecían empeorar semana tras semana. Mientras Shannon intentaba mantener cierta estabilidad, Arturo ocultaba aspectos importantes de su propia vida. Utilizaba distintas identidades y mantenía secretos que pocas personas conocían. La situación continuó deteriorándose hasta que llegó febrero de 2017. Y entonces ocurrió algo extraño. Shannon desapareció. Al principio la noticia no provocó una alarma inmediata. Algunas personas pensaron que simplemente había decidido alejarse después de otra discusión. Pero conforme pasaban los días, comenzaron a surgir dudas. Nadie lograba verla. Nadie podía hablar con ella directamente. Sin embargo, seguían llegando mensajes desde su teléfono. Mensajes donde aseguraba que estaba bien. Mensajes donde decía que necesitaba espacio. Mensajes donde daba a entender que había decidido comenzar una nueva vida lejos de todos. Para los investigadores, aquello parecía encajar con una desaparición voluntaria. Pero para la familia de Shannon, había algo imposible de ignorar. Algo que no tenía ningún sentido. Si realmente había decidido empezar de cero, ¿por qué había dejado atrás a Molly? Quienes la conocían estaban convencidos de que jamás habría abandonado a su perra. Esa simple pregunta terminaría convirtiéndose en una de las primeras grietas dentro de una historia construida sobre mentiras. La denuncia de desaparición activó la investigación. Los detectives comenzaron a reconstruir los últimos meses de la vida de Shannon. Pronto descubrieron que nadie la había visto personalmente desde finales de febrero. No existían fotografías recientes. No había llamadas confirmadas. No había encuentros con familiares o amigos. Solamente mensajes de texto. Y mientras la policía profundizaba en el caso, las sospechas comenzaron a concentrarse sobre Arturo Novoa. Sus declaraciones presentaban inconsistencias. Algunas versiones cambiaban con el paso del tiempo. Además, comenzaron a aparecer movimientos extraños relacionados con pertenencias de Shannon. Objetos que desaparecían. Bienes que cambiaban de dueño. Situaciones que parecían imposibles de explicar. Pero lo más inquietante estaba por descubrirse. Mientras Shannon seguía desaparecida, otra mujer había comenzado a ocupar su lugar. Se llamaba Katrina Layton. Según la investigación, mantenía una relación con Arturo. Poco a poco comenzó a instalarse en la vida que antes pertenecía a Shannon. Utilizaba algunas de sus pertenencias, conducía su automóvil, incluso tenía bajo su cuidado a Molly.
Cuando los investigadores descubrieron aquello, comenzaron a sospechar que estaban frente a algo mucho más grave que una simple desaparición. La presión policial aumentó, y a medida que avanzaban las entrevistas, también aumentaban los nervios de quienes estaban siendo observados. Comenzaron las contradicciones, las versiones cambiantes, las decisiones apresuradas. Entonces apareció una pista inesperada. Los investigadores descubrieron que Arturo utilizaba identidades falsas y que parte de su historia personal estaba construida sobre documentos e información engañosa. Aquello encendió todas las alarmas. Mientras la investigación avanzaba lentamente, Arturo tomó una decisión que terminaría destruyéndolo todo. Necesitaba mover una pieza clave de la evidencia. Y para hacerlo, recurrió a una persona de confianza. Le pidió guardar un congelador durante algunas semanas. El hombre aceptó sin sospechar nada. El electrodoméstico fue llevado al sótano de una vivienda en Campbell, Ohio. Lo que nadie imaginaba era que aquella decisión terminaría derrumbando meses de mentiras. Pasaron los días, luego las semanas, y un olor comenzó a expandirse por la casa. Cada día era más fuerte, más difícil de ignorar. El dueño de la vivienda intentó obtener respuestas, pero las explicaciones nunca fueron convincentes. Finalmente tomó una decisión. Rompió el candado que aseguraba el congelador. Abrió la tapa. Revisó las bolsas que había en el interior. Y entonces encontró el pie humano que cambiaría por completo la investigación. La policía llegó al lugar pocas horas después. El congelador fue confiscado inmediatamente. Los peritos comenzaron a trabajar durante toda la noche y muy pronto las autoridades realizaron varios arrestos. Entre ellos estaban Arturo Novoa y Katrina Layton. Cuando los investigadores ingresaron nuevamente al apartamento donde había vivido Shannon, encontraron una escena difícil de olvidar. Katrina ya estaba viviendo allí. Utilizaba pertenencias de Shannon, conducía su vehículo y cuidaba a Molly como si la verdadera dueña jamás hubiera existido. A medida que avanzaban los análisis forenses, comenzaron a aparecer más pruebas. Los investigadores utilizaron reactivos químicos en distintas zonas del apartamento y descubrieron rastros que alguien había intentado eliminar. También encontraron evidencia de movimientos financieros, uso de pertenencias y actividades realizadas para mantener la apariencia de que Shannon seguía viva. Durante meses, alguien había estado enviando mensajes desde su teléfono para sostener una mentira cuidadosamente construida. Pero como ocurre en muchos casos criminales, los encubrimientos rara vez permanecen intactos para siempre. La presión judicial comenzó a romper el pacto de silencio. Algunas personas decidieron colaborar con la fiscalía. Otras intentaron reducir su responsabilidad. Poco a poco aparecieron nuevos nombres y nuevas declaraciones. Los investigadores descubrieron que varias personas habían participado de distintas formas en el ocultamiento de evidencias y en las acciones posteriores a la desaparición. Finalmente, los análisis forenses confirmaron la identidad de los restos encontrados dentro del congelador. La víctima era Shannon Graves. Con las pruebas reunidas y los testimonios obtenidos, la fiscalía presentó cargos contra todos los involucrados. Arturo Novoa fue condenado por asesinato agravado y otros delitos relacionados con destrucción de evidencia y organización criminal. Katrina Layton recibió una larga condena por su participación en el encubrimiento y otros delitos vinculados al caso. Otros implicados también terminaron enfrentando sentencias por colaborar activamente en ocultar la verdad. Lo que durante meses pareció una desaparición sin respuestas,
terminó revelando una compleja red de mentiras, manipulación, fraude y encubrimiento. Y todo comenzó a derrumbarse por un error aparentemente insignificante. Un congelador que nunca debió abandonar su escondite. El caso de Shannon Graves sigue siendo recordado como una historia donde la verdad permaneció oculta durante meses detrás de mensajes de texto, identidades falsas y personas empeñadas en convencer al mundo de que una mujer simplemente había decidido desaparecer. Pero la familia de Shannon nunca creyó esa historia. Sabían quién era. Sabían que jamás habría abandonado a quienes amaba. Y sobre todo sabían que nunca habría dejado atrás a Molly. Gracias a esa insistencia, el caso jamás cayó en el olvido. Y cuando finalmente aparecieron las respuestas, también quedó al descubierto una red de personas que intentó ocultar la verdad durante meses. ¿Qué crees que fue lo más perturbador de este caso? ¿El asesinato en sí? ¿O la frialdad con la que varias personas participaron en el encubrimiento mientras intentaban convencer a todos de que Shannon seguía viva? Te leo en los comentarios.